Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 13 de enero. Y la lección para hoy se titula: Yo te he engendrado hoy. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, venimos en este nuevo amanecer para agradecer su misericordia, para agradecer por la vida que nos concede. Gracias, porque nos deja su santa palabra, para que a través de ella recibamos alimento para el día de hoy, y así nuestra naturaleza espiritual sea fortalecida. Háblenos, Señor. Suplicamos su dirección, Santo Espíritu, para poder entender, para poder aplicar en nuestro diario vivir lo que usted nos enseña. Todo lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te he engendrado hoy. Esa frase que se encuentra en varios lugares del Nuevo Testamento lo confundimos al creer o al enseñar de que el Señor Jesús fue engendrado, que tiene un tiempo donde Él inicia. Pero Dios no está hablando de Él, en el sentido de que muchos dicen: no, Él fue creado. No es Dios. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, cuando eso sucede, nosotros estamos equivocados. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, encontramos que nos dice: y el verbo. Vamos a ver lo que dice: y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo allí? Nos está diciendo que el verbo, y preguntará si usted: ¿y quién es el verbo? Ahí en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero dice en el verso 14: y el verbo. O sea, Dios
se hizo carne y habitó entre nosotros, quien vino del cielo siendo Dios y habitó entre nosotros, el Señor Jesucristo. Ese es el nombre humano que se le dio al Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. También nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 7, vamos a ir a Hebreos, capítulo 7, versículo 3, cuando nos dice: nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio ni fin de su vida. Y así, estaba hablando de Melquisedec, y así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vemos que Jesús no tiene principio de días ni fin de días, porque es eterno, es Dios. Pero entonces la pregunta es: ¿qué nos quiere enseñar la palabra cuando nos dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo 5? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versos 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Pero la frase que queremos ver dice: yo te he engendrado hoy. Muchos eruditos dicen que Jesús no es eterno, porque leen esta frase en la que dice que fue engendrado. Pero se olvidan que la palabra de Dios no se contradice. Tenemos entonces que ir y buscar qué es lo que Dios me quiere enseñar acerca de el Verbo, acerca de Jesús, acerca del Hijo de Dios. Así es de que vamos a estudiar. Hebreos dice así, dice la lección de hoy, jueves 13 de enero, Hebreos 1:5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa que Jesús fue engendrado? ¿Y cuándo sucedió esto? Esa es la pregunta. ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen? Bueno, estas dos preguntas tienen que ser respondidas. Ahí así es de que vamos a leer 4 citas que están allí. Hebreos 1:5. Ya la leímos, pero le vamos a volver a leer. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. En segunda de Samuel, capítulo 7, del 12 al 14, encontramos la promesa que Dios le hace a David. Veamos qué promesa le hace. Y dice: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muchos creerán que está hablando de Salomón, pero no. Está hablando de uno de la descendencia de David, que será rey eternamente. Salomón murió, su reino pasó a otros. Así es de que aquí está prometiéndole a David un reino eterno que va a venir de uno de los descendientes de él. Y el Señor Jesús vino de la descendencia de David. María era descendiente de David. José era también descendiente de David, pero la descendencia de David vino por su madre, María. Y así es de que dice, verso 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la promesa que Dios le hace a su amigo David, de que el reino eterno saldrá de su descendencia. Ahora vamos al Salmo, capítulo 2, versículo 7, cuando nos dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 31 y 32 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo que Dios le prometió a David se está cumpliendo aquí con Jesús. Pero usted dirá, bueno, pero Jesús vino no a sentarse en un trono, ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Como niño vivía pobremente con su familia, con su madre, con su padre adoptivo. Entonces, ¿cuándo es que Jesús se sentó en el trono para ser rey? Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Él vino a la tierra como siervo sufriente, a pagar el precio por nuestros pecados, a ser nuestro Salvador. En la cruz, Él pagó el precio. Allí, ¿qué sucedió aquí en la tierra? Cuando el Señor estaba expirando, dice que hubo un grande terremoto. El velo del templo se rasgó de arriba abajo.
¿Qué indicaba eso? Que el santuario terrenal llegaba a su fin, porque el santuario terrenal llegaba hasta la muerte del Hijo de Dios como el Cordero de Dios. Allí es una parte, pero el Hijo de Dios al tercer día resucitó. Se presentó ante su Padre ese mismo día que Él resucita y le pregunta que si su sacrificio ha sido completo, ha sido de agrado para Dios. Y el Padre le dice que sí. El Hijo vuelve a la tierra ese mismo día y se presenta ante sus discípulos, que temen que sea un espanto, pero Él les dice: no temáis, yo mismo soy. Estuvo con sus discípulos 40 días después de haber resucitado, enseñándoles cómo debían llevar su iglesia. Él se iba, pero ellos se quedaban. Luego Él fue llevado al cielo, ascendió al cielo como primicias de los que murieron, y con Él llevó a primicias de los que habían resucitado después de Él. Se presenta ahora ante el Padre, y Él allí es ungido como rey sacerdote. Para Él lo dice que Él se sentó en el trono con su Padre. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, cuando Él venga por segunda vez. Pero Él, ahora que ha ascendido al cielo, Él se ha sentado con su Padre en su trono, para tener una función, para tener algo por la raza humana, ser el intercesor. Allá en el santuario celestial era necesario que, si estaba un santuario abierto, no se pudiese abrir el otro, pero al terminar la función del santuario terrenal, se iniciaba con un mejor sacerdocio la función allá, su función de sumo sacerdote. Les explico de esta manera para que podamos entender que nuestro Señor Jesucristo no es que fue engendrado para que de un tiempo para acá Él existiese. Él es eterno, Él es Dios. Lo que sí, Él tuvo que tomar como Dios hombre, una de ellas fue la naturaleza humana. Llegar a ser el Dios sacerdote, el rey sacerdote.
Esos sí fueron cosas que él tuvo que adquirir. Y nos sigue diciendo aquí la lección. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado por Dios como el Mesías, príncipe prometido, el hijo de David. O sea que lo terrenal es lo que fue engendrado, pero lo eterno, eso no, él ya existía. Por eso dice, Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado, entre comillas dice, por Dios como el Mesías, príncipe prometido, el Mesías, el rey, que se le dijo a David que sería un reino eterno. También se había prometido que vendría el Salvador a Adán. A través de los profetas se anunció que nacería el Salvador. Entonces, esa parte es la, como dice allí, adoptado, engendrado. El concepto, sigue la lección, el concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado. Esta era una creencia en el sentido de allá de Medio Oriente, de Roma, de la parte allá de Europa. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad, era común en el mundo greco-romano y en Oriente. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Creían entonces que cuando, digamos, el padre moría, venía el hijo y tomaba el reino y venía de esa manera. Esa era algo que no solamente ocurrió en el tiempo con David, que vino su hijo Salomón, que luego vino Roboam, y así vino la descendencia. Eso era una creencia en toda esa región, así lo hacían. Entonces el concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad, o sea que era bien visto por Dios. Era común, dice, en el mundo greco-romano y en Oriente. Sin embargo, dice, más adelantito dice, sin embargo, Dios le prometió a David que su hijo sería el verdadero gobernante legítimo de todas las naciones. Él solamente aceptó a uno, al descendiente de David. Él dice, adoptaría al hijo de David como hijo propio. Mediante este proceso, el rey davídico, ya hemos estudiado de esa parte del rey davídico, se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos y le daría las naciones como herencia. Allí leamos Salmo 89, versículo 27. Veamos qué nos dice acerca de esto que estamos estudiando ahorita. Salmos
89, versículo 27. Dice: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La protección de Dios está con el hijo de David. Y dice, el rey davídico se convertiría en el protegido de Dios y en su heredero. Dios derrotaría a sus enemigos. ¿Quién era el que luchaba por el pueblo de Dios? Mientras el pueblo le servía y le tenía como su Dios. Como podemos leer, dice, en Romanos, capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando nos dice aquí, evangelio que se refiere a su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. No olvidemos esa parte que dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Ahora, también nos dice que vayamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 32 y 33. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, o sea, el evangelio, las buenas nuevas, de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús fue dado a conocer, dice ahí la lección, Jesús fue dado a conocer públicamente como Hijo de Dios. El bautismo y la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Cuando Él era bautizado, se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado. Así es de que, sin embargo, dice ahí más adelante, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. ¿Entendemos esa parte? Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder, como dice Romanos 1:4, cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Recordemos que cuando Él vino acá, vino Dios hecho hombre como cordero a pagar. Pero cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, allí fue adoptado como el Hijo de Dios con poder. No es que en ese momento fue engendrado. Él es Dios, Él es eterno.
Pero recordemos, la naturaleza que Él llevó al cielo fue la naturaleza humana que Él rescató para todo aquel que cree en Él, para que cuando Él venga por segunda vez, serán resucitados con una nueva naturaleza que ya ganó nuestro Señor Jesús y que Él ahora tiene allá en el cielo. Cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Voy a leerlo desde antes. Sin embargo, dice, según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. ¿Entendemos ahora cuando nos dice, yo te he engendrado hoy? No es que el Hijo de Dios tiene un momento de que fue creado, no. Él es eterno, Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas. Más abajo sigue diciendo, por lo tanto, no era César el legítimo Hijo de Dios como ellos creían, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado, mire aquí lo que nos dice, la palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización. ¿Dónde? Allá en el santuario celestial como rey sacerdote. Entonces bien dice la palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. Ya lo leímos en Juan 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no es creado. Él existe desde la eternidad. Él es Dios. Pero cuando menciona aquí que es engendrado, está refiriéndose a la labor que como divino humano está realizando ahora, allá en el cielo mismo. Porque Él cuando ascendió al cielo, ¿se recuerdan lo que los ángeles le dijeron a los discípulos? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Con una naturaleza perfecta. Porque cuando Él estuvo aquí, después que resucitó, que se presentó a sus discípulos, era una naturaleza humana perfecta. Todavía les dijo Él, tocadme, yo mismo soy. No soy un espíritu, soy yo mismo. Tomás dijo, si no metiera mis manos en su costado, en sus heridas, no creeré. La siguiente vez estaba Tomás y le dijo, mete tu mano en mi costado, aquí están mis heridas, yo mismo soy. Así es que vemos. Sigue diciéndonos la lección. De hecho, Hebreos 7:3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, porque es eterno. Y el único que es eterno
es Dios. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. Espero que nos haya quedado claro, porque hay quienes enseñan que Jesús no es Dios, que Él es creado porque así lo leen, y miren, aquí dice esto, pero no saben a qué se está refiriendo la palabra de Dios. Ayudemos a esas personas a comprender con claridad lo que la palabra de Dios nos enseña. El enemigo busca la manera de meterle duda al cristiano, pero el Espíritu Santo nos da luz para que podamos entender con claridad la palabra de Dios. Veamos ahora qué nos enseña el consejo del Espíritu de profecía. Vamos a leer alguno. Cuando Cristo se arrodilló en las riberas del río después de su bautismo, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió en forma de paloma, y como oro bruñido lo circundó con su gloria. Y se oyó la voz de Dios que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La oración de Cristo en favor del hombre abrió los portales del cielo, y el Padre respondió, aceptando la petición elevada en beneficio de la raza caída. Jesús oró como sustituto y garantía nuestros. Y ahora, la raza humana tiene acceso al Padre por los méritos de su amado Hijo. Las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades no somos desechados como inútiles. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Nuestro Redentor ha abierto el camino para que el más pecaminoso, el más necesitado, pueda hallar acceso al Padre. Eso está en la maravillosa gracia de Dios, página 83. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. ¿Escuchó esta parte? Se la vuelvo a leer. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre, quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre, cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Yo Soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 17. El Hijo de Dios murió
por los que no buscaban su amor. Sufrió por nosotros todo aquello con lo que lo acosó Satanás. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Él se dio en fianza a sí mismo para realizar nuestra salvación plena en una forma satisfactoria para las demandas de la justicia de Dios y de acuerdo con la excelsa santidad de su ley. Nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aún a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. Bien, el Señor nos ha hablado y nos ha quedado claro que el Hijo de Dios es eterno, que lo que el Padre aceptó del Hijo fue su humanidad restaurada, llevada al cielo. Y por eso Él dice: te he engendrado hoy, he aceptado tu sacrificio, he aceptado que tú has muerto, pagado el precio que debía pagar el ser humano. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.